Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar acerca de histología de la glándula suprarrenal, un tema muy importante, ya que conocer las células y lo que producen y cómo está estructurada la glándula suprarrenal es importante porque más adelante nos va a permitir entender diferentes patologías relacionadas con las hormonas liberadas por esta glándula, ¿no? Que es la aldosterona, el cortisol. Tenemos por ahí algunas hormonas sexuales y las catecolaminas liberadas por la por la médula suprarrenal. Además, más adelante, para cursos de farmacología, también te va a servir entender los diferentes medicamentos que pueden desempeñar la misma función de esta hormona, ¿no? Tenemos los corticoides, como la dexametasona, que es muy utilizado, ¿no? Entonces, me confirman, por favor, si ya se escucha y se está compartiendo la pantalla para iniciar. Pulgar hacia arriba, si va todo bien por ahí. Ya, muy bien, vamos a comenzar, ¿ya? Entonces, bienvenidos a la clase del día de hoy de Andrea Histología. Hoy día vamos a ver histología de la glándula suprarrenal. Entonces, tenemos acá la ubicación de la glándula suprarrenal, ¿no? Es una glándula que se encuentra en el polo superior de los riñones. Como hay dos riñones, riñón derecho, riñón izquierdo, también vamos a tener dos glándulas suprarrenales, una derecha y una izquierda. En un adulto, la glándula suprarrenal está compuesta por tres estructuras. De afuera hacia adentro, afuera tenemos una cápsula, ¿no?, que rodea al glándula suprarrenal, tenemos una corteza y tenemos una médula. Es importante que cuando hablen de médula, especifiquen que es la médula adrenal. Es lo mismo decir adrenal que suprarrenal. El término suprarrenal hace referencia a que está encima de los riñones, suprarrenal. Y el término adrenal hace referencia a que esta glándula es la que produce adrenalina. El 80% de la catecolamina que produce es adrenalina. La adrenalina del cuerpo se produce acá, en la médula de la glándula suprarrenal. En el sistema nervioso simpático, lo que se produce mayormente es noradrenalina. Aquí se produce también noradrenalina, pero en un 20%. El 80% que produce es adrenalina. Por eso que se llama glándula adrenal. Conclusión, glándula suprarrenal es lo mismo que glándula adrenal. Repito nuevamente los componentes, de afuera hacia adentro tenemos una cápsula que es tejido conjuntivo, tenemos una corteza y en el centro la médula adrenal. Este es un corte histológico dibujado, ¿no?, en donde coge la corteza, perdón, la cápsula, la corteza y un poco de la médula para ver cómo está estructurado. Entonces afuera tenemos, mira, tenemos la cápsula, que es un tejido conjuntivo denso, que está formado principalmente por colágeno tipo 4. Cuando hablamos de tejido conjuntivo, tú sabes que hace referencia a que hay células como fibroblastos, fibrocitos, y hay una matriz extracelular formada por tejido, por fibras proteicas, fibras de colágeno, elásticas y reticulares. El colágeno que encontramos acá es el colágeno tipo 3, o sea, son las fibras reticulares. Luego tenemos el parénquima. Cuando hablamos de cápsula, como es tejido conjuntivo, es el estroma. Recuerda que toda glándula tiene un estroma y un parénquima, ¿no? El parénquima es la parte funcional de la glándula, es la que produce las hormonas. El estroma es el tejido conjuntivo que da sostén y soporte para formar la arquitectura de esa glándula. Entonces, en la glándula suprarrenal o glándula adrenal, el estroma es la cápsula. En esta imagen no se ve, pero esta cápsula, ese tejido conjuntivo, entra al parénquima y forma pequeñas trabéculas, pequeños tabiques. ¿Por qué es importante saber eso? Porque recuerda que el que es vascularizado es el tejido conjuntivo. Entonces, el tejido conjuntivo entra, penetra el parénquima formando tabiques o trabéculas
permitiendo el acceso de los vasos sanguíneos que van a entrar al parénquima para nutrir a la corteza y a la médula. Y ahora se ve la corteza. Mira cómo la corteza, que es el parénquima de la glándula, la corteza, las glándulas tienen diferentes formas. Mira cómo hay unas glándulas que parecen glomérulos que están debajo de la cápsula. Todas estas glándulas en su conjunto se llama la zona glomerular de la corteza, por su aspecto en forma de glomérulos. La siguiente capa de glándulas tienen forma de cordones. Filas, miren, filas, cordones, parecen fascículos, como si fuese un músculo, ¿no? Fasciculado. Por eso que se llama la zona fascicular. Y es la zona más gruesa, miren, más gruesa. Y luego tenemos unas glándulas que están distribuidas de forma laxa, en forma de red. Por eso que se llama la zona reticular. La corteza tiene 3 capas: zona glomerular, zona fascicular y zona reticular. El espesor de la corteza es, ¿cuál es la capa responsable del espesor de la corteza? La zona fascicular, que es la más gruesa. Luego salimos de la corteza, vamos un poco más profundo, llegamos a la médula. Y en la médula vamos a encontrar unas células muy importantes que se llaman las células cromafines. No confundas el término cromafines con el término enterocromafines. Cuando tú dices enterocromafines, son células del sistema APUT o del sistema endocrino difuso que se encuentra formando parte del epitelio intestinal. Eso se llama enterocromafines. Las células cromafines son las células que forman parte de la médula adrenal. Si hacemos que todo el parénquima, o sea, corteza y médula, tenga un 100%, el mayor espesor, sin lugar a duda, lo lleva a la zona fascicular. Conclusión entonces, tenemos una cápsula, una corteza y una médula. Una cápsula que está formada por colágeno tipo 3, colágeno reticular. Una corteza que está formada por la zona glomerular, zona fascicular y zona reticular. Y una médula. Médula adrenal, siempre aclaren, porque también hay médula espinal, también hay médula ósea, médula adrenal. ¿Qué tiene células llamadas células cromafines? ¿Ya? Se tienen los elementos de la glándula suprarrenal, que no siempre fueron así. No es lo mismo una glándula suprarrenal de un feto, no es lo mismo la glándula suprarrenal de un recién nacido y no es lo mismo la glándula suprarrenal de un adulto. Por eso que al principio te dije, en un adulto están las 3 capas: zona glomerular, zona fascicular, zona reticular. Tú estás estudiando para ser médico. Entonces tienes que saber que en un niño de 3, 4 años no tiene las capas de un adulto. ¿Qué capa le falta? La zona reticular. La zona reticular empieza a formarse a los 3 años y empieza a funcionar a los 6 años. Eso significa que un niño de 5 años, su zona reticular no está trabajando. Lo tiene, pero no está funcionando. Un niño de 2 años no tiene zona reticular. Un niño de 3 años ya lo tiene, pero aún no funciona. ¿Sí? Es por eso que tienes que saber también cuál es la principal hormona que produce. La cápsula no produce nada, no produce ninguna hormona porque es tejido conjuntivo. Tiene fibroblastos que producen la matriz extracelular, las fibras proteicas, colágeno tipo 3, que es el que abunda en la cápsula de la glándula adrenal. Pero el que produce hormonas es el parénquima, te dije. Cuando hablamos, siempre, cuando hablas de una glándula, siempre
Tienes que tener este enfoque. No solo de una glándula, chicos, sino todo órgano. Todo órgano tiene su estroma y tiene su parénquima. El parénquima es la parte funcional. Oye, ¿cuál es la función de la glándula adrenal? Producir hormonas como la aldosterona, el cortisol, la dihidroepiandrosterona, la androstenediona, adrenalina y noradrenalina. Eso lo hace el parénquima. Y aquí está la corteza y está la médula adrenal. En el estroma, que es lo que le da sostén al parénquima, le da la estructura, la forma de sombrerito que tiene encima del riñón. Está la cápsula y sus tabiques, ¿no? Que te comenté. Colágeno tipo 3. La cápsula es tejido conjuntivo denso. Los tabiques, como entran, vienen con vasos y ahí están los capilares. Es por eso que los tabiques es tejido conjuntivo laxo, porque en el tejido conjuntivo laxo están los capilares. Por eso que es importante que un estudiante de histología domine muy bien los primeros tejidos básicos. Tejido epitelial conjuntivo, ¿no? Que son los primeros que se estudian. Bueno, mira cuál es la principal hormona que se produce. La zona glomerular produce los mineralocorticoides. Oye, ¿y por qué se llaman mineralocorticoides? Ah, porque estas hormonas regulan los minerales en tu sangre, los iones, sodio, potasio. Pero eso es un tema de fisiología, ¿no? Pero la capa glomerular produce mineralocorticoides. Mineralocorticoides. Dentro de ellos, ¿cuál es el principal? La aldosterona. La aldosterona es un tipo de mineralocorticoides que se produce en la zona glomerular. Zona glomerular, la zona de los minerales. La zona fascicular es la zona del azúcar, así lo llamo yo. ¿Por qué, Andrade? Porque ahí se van a formar los glucocorticoides. Glucocorticoides. ¿Y por qué se llaman así, Andrade? Ah, porque estos de acá aumentan la glicemia. ¿Qué es la glicemia? Aumentan la concentración de azúcar en la sangre. Y ahí está, por ejemplo, el cortisol, que es el principal. También está la corticosterona, hay más, pero el cortisol es el principal. Entonces, uno de los efectos del cortisol, el cortisol compite con la insulina. Oye, si la insulina es una hormona producida por la célula beta del páncreas que hace que el músculo y el tejido adiposo exprese su GLUT4 para que la glucosa entre al músculo y el tejido adiposo y baje en la sangre, por eso es hipoglicemiante, el cortisol se opone a la insulina y hace que la glucosa ya no entre al tejido, sino se quede en la sangre. El cortisol aumenta la glucosa en la sangre. Por eso que se llama glucocorticoides. ¿Te das cuenta? Estos son mineralocorticoides, glucocorticoides. Quiero que me expliques un poco más de la aldosterona, Andrea. La aldosterona, chicos, actúa en el riñón, actúa en las células del túbulo de la nefrona. La nefrona tiene túbulo contorneado proximal, tiene asa de Henle, tiene túbulo contorneado distal. La aldosterona actúa en el túbulo distal. Y ahí, la aldosterona, chicos, entra a la célula, se une a receptores intracelulares, eso lo he visto en biología, por si acaso, no es nuevo para ti, y actúa a nivel del ADN y permite la expresión de tres proteínas, ENAC, ROMK y bomba de sodio y potasio. ENAC y ROMK van a la membrana al dominio apical, por el ENAC sale el sodio, por el ROMK, ENAC, ROMK, por el ENAC, perdón, se mete el sodio
Por el ronca sale el potasio. El sodio entra a la célula y por la bomba de sodio y potasio, que tú sabes si ubica en el dominio vasolateral, el sodio sale hacia la sangre. De esta manera, jalamos del líquido tubular que va a convertir en orina, jalamos el sodio y lo metemos a la sangre. Aumentamos el sodio en la sangre y bajamos el potasio. Entonces, ¿qué hace la aldosterona en la sangre? Imagínate que este es un vaso sanguíneo, aumenta el sodio, ya te expliqué por qué, y baja el potasio. Oye, si aumenta el sodio jala agua. Entonces, en la sangre, como hay mucho sodio, el sodio empieza a jalar agua y hace que haya más volumen sanguíneo. El volumen sanguíneo aumenta la presión arterial. Por eso que la aldosterona aumenta la presión arterial. Interesante, ¿sí? Listo. No olvides eso. Los glucocorticoides, ¿qué hacían en la sangre? Aumentaban la glucosa. ¿Cómo? El mecanismo ya te lo expliqué. Listo. En la zona reticular, las glándulas van a producir hormonas sexuales. ¿Pero cuáles, Andrade? Porque yo sé que hay hormonas sexuales femeninas y masculinas. Femeninas, estrógenos, progesterona, ¿verdad? Hay tipos de estrógeno, estriol, estradiol, estrona. Hay tipos de progestágeno, la progesterona es uno. Y hay hormonas masculinas, testosterona, dihidrotestosterona, dihidroepiandrosterona, androstenodiona. Entonces, ¿cuáles se producen acá? Aquí solo se producen dos nada más. Y son hormonas, ojo, sexuales masculinas. Masculinas. ¿Cuáles son? Di o dihidroepiandrosterona y la androstenodiona. Son hormonas masculinas. Entonces, una mujer produce hormonas masculinas en su glándula suprarrenal. Pero no hay ningún problema porque esas hormonas masculinas se van al tejido adiposo en la mujer y la mujer en su tejido adiposo tiene aromatasa que lo convierte en hormonas femeninas. Bueno, y luego tenemos la médula. La médula tiene unas células. ¿Cómo se llaman las células? Ya le hemos dicho. Las células cromafines. Entonces, para ver un poquito de histología, mira acá, ¿ves esto? Esto que está oscurito es el núcleo. Este es el núcleo. Alrededor está el citoplasma. Sí, aquí también, mira. Estas bolitas son el núcleo. Alrededor está el citoplasma. Están las células cromafines. ¿Qué liberan? Las catecolaminas. Liberan o producen catecolaminas. Producen y liberan, pues, ¿no? Catecolaminas. Oye, pero hay bastantes tipos de catecolaminas que yo conozco, Andrade. ¿Sí? ¿Cuál es? Está la adrenalina, también llamada epinefrina. Está la noradrenalina, también llamada norepinefrina. Otra catecolamina está la dopamina. Otra catecolamina, la L-dopa. Y así. Las catecolaminas que se liberan son adrenalina, que, ojo, que se liberan, he dicho, adrenalina y noradrenalina. Las células cromafines también producen dopamina, pero esas no la liberan. Ya vamos a conversar de eso después. ¿Y qué produce más? Produce 80% de adrenalina, o sea, de las catecolaminas que produce, el 80% es adrenalina y solo el 20% es noradrenalina. Oye, de solo esta diapositiva
han salido las preguntas más básicas de examen en sí. Examen Nacional de Ciencias Básicas, que es un examen que se toma en Perú a estudiantes que están aproximadamente en su octavo ciclo o cuarto año de medicina. ¿Cuál es la zona de la corteza que se encuentra cerca a la médula espinal, a la médula adrenal? La zona reticular. ¿Cuál es la corteza que se encuentra junto a la cápsula? La zona glomerular. ¿Cuál es la zona más gruesa de la corteza? La zona fascicular. ¿Cuál es la parte de la glándula adrenal que produce catecolaminas? La médula suprarrenal, en donde se produce la aldosterona en la zona glomerular, en donde se produce el cortisol en la zona fascicular, en donde se producen las hormonas sexuales, zona reticular. ¿Sí? ¿Cuál es la capa de la corteza con menos contenido? La zona reticular. Hasta ahí, ¿va quedando todo claro? Pulgar hacia arriba, chicos, si va quedando todo claro. Ya, muy bien, por ahí, excelente. ¿Los demás? ¿Todo claro? Ya, perfecto. Listo, avanzamos. Entonces, un estudiante de medicina tiene que conocer que las glándulas suprarrenal, lo bonito que hemos hablado ahorita que hay cápsula, hay 3 capas en la corteza y una médula adrenal, no es así en todas las personas, porque depende de la etapa de vida en la cual se encuentra. Presta atención. Entonces, durante el desarrollo embrionario, en la semana 4, aparece el epitelio celómico. Aparece el epitelio celómico. Y ahí va formándose la corteza. Lo primero que se forma es la corteza. En la semana 6 ya hay una corteza que se llama la corteza fetal. La corteza fetal. Y luego de la cresta, mira, de la cresta neural, que tú sabes que se forma en la semana 4 en la neurulación, de la cresta neural salen células y entran a la corteza, se meten al centro. Estas células son las células cromafines. Entonces, fíjate cómo las células cromafines derivan de la cresta neural, o sea, del ectodermo, neuroectodermo, del neuroepitelio. Este es el neuroepitelio, este es el neuroectodermo. Derivan del neuroectodermo, de la cresta neural. Las células cromafines. Y alrededor se encuentra la corteza fetal. En la semana 7-8, la cresta neural invade esa corteza y forma el primordio de la médula. En la semana 9 aparece la cápsula. Ya está la cápsula. Mira, en la semana 9 ya apareció la cápsula. Se rodeó porque los fibroblastos, las células mesenquimales que se diferencian a fibroblastos, empiezan a producir colágeno tipo 3, fibras reticulares y envuelve a esa corteza, pero adentro ya se quedaron atrapadas de las células cromofiles. Y así es un fetito. Luego, un feto se diferencia esta capa fetal en 2 capas. Afuera una capa externa y acá una capa interna. La capa externa es la zona definitiva y la capa interna es la zona fetal y ahora se llama zona de transición. Una capa externa y una capa interna. Ahí sigue la médula adrenal. Ahora, presta atención. Cuando tú naces, periodo fetal, después del nacimiento, cuando tú naces, mira, nacimiento, tú naces con un recién nacido tiene una glándula suprarrenal, un recién nacido, una glándula suprarrenal con una médula, una corteza y una cápsula, pero la corteza es la diferente. No tiene las 3 capas, tiene 2. Zona definitiva y zona fetal o transicional. Zona definitiva y zona fetal. Capa externa, capa interna.
A los 3 meses, el libro Kiersemo de histología dice que a los 3 meses, la capa interna, que es la capa fetal, empieza a hacer apoptosis, muerte celular programada, empiezan a morir. Y te quedas con una sola capa, que es la capa definitiva, la zona definitiva. La zona definitiva es la que da origen a las 3 capas de la corteza: glomerular, fascicular y reticular. Entonces se diferencian en zona glomerular y zona fascicular. Tienes 1 año, 2 años, 3 años. Al tercer año de vida aparece la zona reticular, pero aún no funciona. O sea, tú produces aldosterona, sí. ¿Produces cortisol? Sí. ¿Produces dihidroepiandrosterona y androstenodiona? No. Pero ya lo tienes, sí, pero aún no funciona. En el 6.º año de vida ya empieza a funcionar. Por eso que en el 6.º año de vida se denomina la adrenarquia. La glándula suprarrenal empieza a producir andrógenos, la dihidroepiandrosterona y la androstenodiona. Entonces, a partir de ahora, cada vez en tu mente tiene que estar: ¿es un recién nacido? Su corteza tiene 2 capas. Una capa externa, zona definitiva, y una capa interna, zona fetal. Tiene 3 meses. 3 meses. La zona fetal sufrió apoptosis. La zona definitiva se diferencia en zona glomerular y zona fascicular. A los 3 meses ya tienes 2 capas. Al año, 2 capas. 2 años, 2 capas. A los 3 años ya tienes 3 capas. Pero aún no funciona la reticular. Al 6.º año se da la adrenarquia. Empiezas a producir hormonas sexuales. ¿Ya? Muy bien, chicos. Listo, ¿quedó claro? Pulgar hacia arriba, ¿se quedó claro? Ya, muy bien. Tú eres médico, ¿ah? Aquí tienes aquí una imagen del corte de un embrión. Recuerda que embrión es hasta la semana 8. Y aquí está en el proceso de plegamiento, ¿sí o no? Este es un embrión de semana 4. En la semana 4, está escrito acá, en la semana 4, empieza a formarse la corteza, ¿no? Entonces aquí tienes, mira, la corteza se va formando y invade la cresta neural semanas posteriores y entra, ¿no? Lo que hemos hablado. Luego se forma la cápsula y así es como se forma pues tu glándula suprarrenal, que ya hemos conversado con. Aquí está un poquito más esquemático. Mira acá. Primero, la corteza se formó acá. Mira, la zona fetal es lo primero que se forma. Luego entran las células de la cresta neural y se quedan al centro. Son las células mesangiales. Perdón, las cromafines. Células cromafines que van a formar la médula, ¿no? ¿Y qué van a producir? Adrenalina y noradrenalina más adelante. Luego se forma la cápsula, una zona fetal. Luego aparecen 2 capas. La zona, como visto acá, esta de acá, externa definitiva, y adentro la zona fetal. Zona definitiva y adentro la zona fetal. Y así naces. A los 3 meses de nacimiento, ojo, ¿quién dice 3 meses? El libro de histología de Kiersemo. ¿Ya? Al tercer mes, la zona fetal involuciona y la zona definitiva, se llama definitiva porque es la que da origen a las 3 capas. Esta es con la cual te quedas hasta tu vida adulta. Va a formar la zona glomerular y la zona fascicular. Aún no es reticular. En el tercer año aparece la reticular. Aún no funciona. En el 6.º año, la zona reticular empieza a producir las hormonas sexuales
masculinas, andrógenos. Listo, avancemos. Bueno, aquí en esta imagen, básicamente es para explicar eh, cuál es la importancia de que la glándula suprarrenal ya empiece a funcionar en el feto. Entonces, un feto, semana 9 en adelante, ¿no? Hasta antes del nacimiento, tiene una zona definitiva y una zona. ¿Alguna pregunta por ahí, chicos? Un feto es de la semana 9 hasta el nacimiento. Un embrión, semana 1 hasta la semana 8. Entonces, un feto, en su corteza hay dos capas. La capa externa, la zona definitiva, y la capa interna, la zona fetal. Tienes acá la zona definitiva y aquí la zona fetal. La zona definitiva produce cortisol. La zona fetal produce dihidroepiandrosterona sulfatada. Puede ser pregunta de histología. ¿Qué células en dónde se encuentran las células que producen cortisol en la glándula suprarrenal fetal? Y tú buscas glomerular. No hay zona glomerular en el feto todavía, pero está la zona definitiva, cortisol. ¿Ya? Entonces, el cortisol es importante en el feto. ¿Por qué? El cortisol, chicos, que produce la glándula suprarrenal, es un cortisol muy bajito, pero es suficiente para estimular a que la placenta libere corticotropina. La corticotropina actúa en la hipófisis del niño porque su hipotálamo aún no funciona. O sea, el hipotálamo de un fetito aún no está muy desarrollado. Por eso que no produce corticotropina. Recuerda que el hipotálamo, eso lo hemos visto en endocrino parte 1. El hipotálamo produce hormona liberadora de corticotropina. La hipófisis produce corticotropina y la corticotropina actúa en la glándula suprarrenal. Entonces, el hipotálamo no produce hormona liberadora, pero lo produce la placenta. La placenta produce hormona liberadora de corticotropina. Esta hormona liberadora activa la hipófisis del fetito y la hipófisis va a producir corticotropina. La corticotropina actúa en la glándula, en la zona diferenciada y permite la mayor producción de cortisol. ¿Y por qué el cortisol es importante en el feto? Porque el cortisol actúa en el neumocito tipo 2 de los alvéolos para la producción de surfactante pulmonar. Y el pulmón del feto va madurando gracias a la producción de cortisol en una cascada glándula, placenta, hipófisis. Por eso es importante el cortisol del feto. De igual manera, la dihidroepiandrosterona sulfatada. Esta actúa en la placenta y hace que la placenta produzca estrógenos maternos. Estos estrógenos maternos son importantes porque van haciendo que el cérvix del útero, del cuello uterino, el cérvix, vaya ablandándose, vaya borrándose, porque el feto ya está a punto de nacer. Entonces, mira cómo la glándula cumple un rol importante en la maduración pulmonar. Y aquí tienes la cascada que hemos conversado, ¿no? Tienes acá la placenta, que produce progesterona, estimula la corteza suprarrenal para producir cortisol para la maduración del pulmón, ya lo hemos conversado, y dihidroepiandrosterona y dihidroepiandrosterona sulfatada para que la placenta produzca estrógenos. ¿Ya? Los estrógenos son importantes, ¿por qué? Actúa también en el miometrio del útero para permitir la expresión de los receptores de oxitocina para que la oxitocina pueda contraer el útero y pueda iniciar el trabajo de parto.
¿Te das cuenta de la importancia? Ya. Entonces, por eso es importante una corteza suprarrenal en el feto. En histología, ¿qué te importa? Saber que la zona la definitiva produce cortisol y la zona fetal dihidroepiandrosterona, andrógenos. Es importante. Entonces, no olvides, en el feto, la zona definitiva, cortisol, y la zona fetal, andrógenos. Listo. Con eso hemos acabado esa parte. Ahora nos vamos a hacer un poquito de la histología. Esto ya hemos conversado, por si acaso. Ya hemos dicho. Claro, ya, muy bien. Entonces, esta parte ya lo hemos conversado. Este es un corte, aquí está la cápsula, aquí está la zona glomerular, la zona fascicular, la zona reticular, y aquí están las células cromafines de la médula adrenal. Aquí está la corteza, este es un corte real, mira, aquí está perdón, esta es la cápsula, es un corte real. Aquí hay tejido adiposo, ¿no? Hay grasita que rodea a la glándula suprarrenal. Y aquí está la cápsula, que es colágeno tipo 3, ya le hemos hablado, colágeno tipo 3. Algo importante, que no está en todos los libros, está por ahí en artículos, es que hablan de una zona, la zona subcapsular. Se menciona que debajo de la cápsula, entre la cápsula y la capa glomerular, la zona glomerular, hay un pequeño espacio de células. Se llama la zona subcapsular. En esa zona subcapsular, en esa área, zona subcapsular, hay células. Células madre, stem cells. Células madre. Células madre adrenocorticales. ¿Por qué se llaman adrenocorticales? Porque esas células madre, chicos, van a dar origen a células de la glándula de la zona glomerular cuando falten células. Si falta en la fascicular, esa célula migra, avanza hasta la capa media y se convierte en en células de la glándula de la zona fascicular. Y si falta en la reticular también, va hasta la reticular. ¿Entiendes? Y aquí muere. Entonces, es una diferenciación de afuera hacia adentro. O sea, es centrípeta. Puede ir hacia la reticular, hacia la fascicular o hacia la glomerular, dependiendo quién necesite nuevas células. Si te preguntan en un examen de histología, una pregunta un poco interesante, ¿no? ¿En qué zona de la glándula o qué zona de la glándula tiene como función la renovación de la corteza? La zona subcapsular. Muy bien. Hasta ahí estamos hablando del estroma. Aún no hablamos del parénquima, del estroma, ¿ya? Y hemos dicho, como parte, para que me entiendan mejor, vamos a poner una imagen. Mira acá, esta es la cápsula, mira. Aquí están los vasos. Y esta cápsula manda tabiques que es tejido conjuntivo laxo. Eso es denso, ¿no? Y los tabiques, tejido conjuntivo denso. Perdón, laxo, ¿no? Y esos tabiques van acompañados, mira, de vasos sanguíneos para poder nutrir a las glándulas de la zona glomerular, de la zona fascicular, de la zona reticular y de la médula. ¿Ya? Vamos a estudiar esa vascularización. Entonces, primero, aquí tienes, mira, bien bonito, la glándula suprarrenal y mira su irrigación y su drenaje. Está irrigado por tres arterias. Las arterias suprarrenales superiores, las medias y las inferiores. Las superiores son ramas de la arteria frénica inferior. Las arterias suprarrenales medias
son ramas de la aorta abdominal. Aquí sale. Y la arteria suprarrenal inferior es rama de la arteria renal. ¿Ya? Entonces ahí tienes las tres arterias suprarrenales, superior, media, inferior. La superior, rama de la frénica inferior, la media, rama de la aorta abdominal, y la inferior, rama de la arteria renal. Estas tres llegan a la glándula para nutrir, para darle oxígeno, para darle nutrientes. Y de una vez que utiliza esos nutrientes, elimina sus desechos por esta vena, la vena suprarrenal. ¿Ya? Elimina sus desechos. No solo sus desechos, también las hormonas que produce. La aldosterona de la zona glomerular, el cortisol de la zona fascicular, los andrógenos de la zona reticular, la adrenalina de la médula, todas esas hormonas salen por la sangre y van por la vena. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a verlo a nivel microscópico, porque este curso es de histología, no de anatomía. Entonces, mira, aquí tienes la cápsula y aquí viene la arteria. ¿Ya? Entonces, en la cápsula, debajo de la cápsula, pegadito a la corteza, las arterias suprarrenales superior y media se anastomosan y forman un plexo. Ese plexo forma la arteria cortical. La arteria cortical. ¿Ya? En cambio, la arteria suprarrenal inferior, la inferior, esa no forma plexo. Esa forma directo una arteria medular. A nivel histológico, tú tienes una arteria cortical y una arteria medular. Arteria cortical, arteria medular. Ya te dije cómo se forman. Arteria cortical viene de la anastomosis de un plexo subcapsular de las arterias suprarrenales superiores y medias. La arteria medular viene de las arterias suprarrenales inferiores. Analicemos primero la cortical y de ahí la medular. La cortical continúa y se capilariza. Se forma una red que nutre a la zona glomerular. ¿Qué crees que le va a dar? Le da colesterol para que la zona glomerular, a partir del colesterol, pueda formar aldosterona. Porque todas estas hormonas son hormonas esteroideas. Significa que se forma a partir del colesterol. La aldosterona, el cortisol y los andrógenos son hormonas esteroideas. Se forman a partir del colesterol. Ese colesterol está en la sangre, pero en la sangre el colesterol no está solito. No pienses que el colesterol está ahí flotando, no. El colesterol está metido en lipoproteínas, ya sea VLDL, LDL, HDL, IDL. ¿Cuál es la lipoproteína que capta la glándula suprarrenal? El LDL. Entonces, la zona glomerular, el LDL viene por acá, viene, y sale por los capilares. ¿Ya? Ahora, presta atención acá. De ahí, en la zona fascicular, estas son arterias, son plexos, cambia su estructura y se convierte en sinusoide. Se convierte en sinusoide, chicos. ¿Qué es un sinusoide? Y para eso te he traído esta imagen, mira. En histología hay tres tipos de capilares. El capilar continuo. Para empezar, tú tienes que saber qué es arteria, capilar y vena, ¿sí o no?
arteria, capilar y vena. Aquí es el capilar. Entonces tienes un capilar continuo, un capilar fenestrado y un sinusoide, o también llamado capilar discontinuo. ¿Cuál es la diferencia? El capilar continuo, por ejemplo, está en la barrera hematoencefálica, tiene su membrana basal continua y el endotelio no tiene ningún espacio, uniones oclusivas fuertes, ¿ya? El fenestrado, el endotelio, la célula tiene poros, y por ahí pueden pasar algunas sustancias, pero la membrana basal es continua. Ese es un capilar fenestrado. Un tipo de capilar fenestrado, por ejemplo, en el glomérulo renal, es un capilar fenestrado. Y el sinusoide es un capilar abiertazo, pues, ¿no? Mira, la membrana basal es discontinua, es incompleta, discontinua. El endotelio también es discontinuo, tiene unas aberturas, unos espacios intercelulares grandotes, y por ahí puede salir un montón de sustancias. Son sinusoides. Son pocos los lugares del cuerpo en donde hay sinusoides. Uno de ellos en la zona fascicular. En la zona fascicular tenemos estos sinusoides. Son sinusoides. Otro lugar, Andrade, la médula ósea. También encontramos ahí sinusoides. Médula ósea, ya. No he dicho suprarrenal, médula ósea, o sea, en el hueso, dentro del hueso. Bueno, entonces, no olvides, en la zona fascicular están los sinusoides. Y aquí ocurre el intercambio de sustancias, pues, ¿no? La sangre oxigenada se libera con sus nutrientes y aquí se captan todos los desechos. O sea, ya es sangre venosa, sangre pobre en oxígeno, vino rico en oxígeno, rico en nutrientes, ocurrió el intercambio de nutrientes por desechos y ahora ya tiene desecho de poco oxígeno, porque ya es que se consume el oxígeno. Y llega finalmente a la médula, a la famosa vena central que está en la médula. Entonces, fíjate cómo la médula recibe sangre venosa que viene de la arteria cortical, viene de los sinusoides. La médula recibe sangre venosa. Lo interesante de esa sangre venosa, lo interesante de esa sangre venosa que lo recibe de la arteria cortical es que no solamente es una sangre pobre en oxígeno, sino también como está recogiendo lo que libera todas las capas, ¿qué crees que contiene? Hormonas. Tiene cortisol, tiene aldosterona, tiene andrógenos. O sea, es una sangre rica en hormonas, rica en cortisol. Este dato es importantísimo, chicos. ¿Por qué crees que es importante? Te lo adelanto de una vez. Por el chat, ¿alguien me puede decir qué produce la médula? Vamos, por el chat, rapidito. ¿Qué produce la médula para que no se duerman? Ya le hemos dicho, ¿eh? La médula adrenal, ¿qué produce? A ver, chicos. La médula adrenal, ¿qué produce? Catecolaminas. ¿Qué catecolaminas? Pues, ¿no? ¿Qué catecolaminas libera? La principal. ¿Cuál es la principal? La principal es la adrenalina, no la adrenalina. 80% adrenalina. Te cuento, y mira, imagínate un caso hipotético, ¿eh? Te dicen, cortas, bloqueas la cortical. Si tú bloqueas la cortical,
la médula ya no va a producir adrenalina. Porque para que la médula produzca adrenalina requiere cortisol, que es un glucocorticoide. Ya vamos a ver cómo. Por eso importante, este dato es importante, muy preguntado en el examen. ¿Ya? Listo. Ahí acabó el recorrido de la arteria cortical. Ahora hablemos de la arteria medular. La arteria medular, chicos, va directo. No nutre ni a la glomerular, ni a la fascicular, ni a nadie, va directo. Lleva la sangre rica en oxígeno, rica en nutrientes, rica en aminoácidos, lo lleva de frente a la médula. O sea, esta es sangre arterial. Sangre arterial. Entonces, esta sangre es la que tiene aminoácidos, por ejemplo, tirosina. Aquí hay aminoácidos como la tirosina. ¿Por qué es importante la tirosina? Ah, porque la tirosina es el aminoácido que va a utilizar las células cromafines para producir noradrenalina y adrenalina. Entonces, la célula cromafin, para que pueda producir sus hormonas, sus catecolaminas, requiere tirosina y requiere cortisol. Si no, no puede formar. Por eso dice que la médula tiene doble irrigación. Lo nutre la arteria medular, quien transporta sangre arterial rica en oxígeno, rica en nutrientes, rica en aminoácidos, y también recibe sangre venosa de la arteria cortical. Y este es rico en hormonas, en mineralocorticoides, en glucocorticoides y en andrógenos. ¿Ya? Finalmente tienes la vena central, que es una sola vena que recibe la sangre tanto de la corteza como de la médula y lo saca de la glándula suprarrenal hacia la circulación sistémica. Y así es como llegan las hormonas al resto de tejidos. ¿Listo? Entonces, a manera de esquema, yo me tomo el tiempo de diseñar esto, pues, donde está. La suprarrenal media, ya hemos visto, viene de la aorta abdominal, la suprarrenal superior de la frénica inferior. Estos forman un plexo subcapsular, formando las arterias corticales que pasan la glomerular y en la fascicular se convierten en sinusoides. De ahí se continúa con la capa reticular y llega a la médula. O sea, nutre la corteza y nutre la médula, pero en la médula es sangre venosa, rica en cortisol. La arteria renal, su rama, la suprarrenal inferior, de la cual sale la arteria medular, que sigue de frente, no se ramifica y llega a la médula suprarrenal, sangre oxigenada, rica en nutrientes. Un dato histológico interesante es que la vena central, chicos, en su ojo, las capas de un vaso sanguíneo es túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. En la túnica media de la vena central hay fibras musculares longitudinales. Es importante. Ahí hay un músculo, fibras, pues, obviamente que músculo liso, longitudinal. ¿Por qué es importante eso? Eso es importante porque cada vez que esta vena central se contrae, este músculo se contrae, la vena se acorta y expulsa un bolo, así, de forma masiva, como un shot de corticoides, cada vez que la sangre o cada vez que el cuerpo lo necesita. ¿Ya? Es un dato histológico importante. Muy bien. Con eso hemos acabado la vascularización. ¿Quedó claro? Pulgar hacia arriba si quedó claro, chicos. Pulgar hacia arriba si quedó claro. Ya, muy bien. Avanzamos. Vamos a hablar ahora de la corteza, ¿ya? Ya vimos el estroma. ¿Qué es el estroma? La cápsula, los tabiques y la irrigación. Ese es el estroma, que da soporte. Ahora vamos a los que producen, ¿no? Que es el parénquima.
Empecemos por la corteza, ¿no? Entonces tienes la corteza, tiene tres zonas, la zona glomerular, la zona fascicular, la zona reticular. Oye, ¿cuál es la más gruesa? Zona fascicular. ¿Cuál es la más delgada? La zona reticular. ¿Cuál es la última en formarse? La zona reticular. ¿Cuándo? A los 3 años. A los 6 años es funcional. Tenemos aquí algunas características importantes. A ver, la primera pregunta sería, oye, Andrade, estas, estas hormonas, o mejor dicho, estas células eh, son células que van a producir hormonas esteroideas, o sea, aldosterona, cortisol y andrógeno. Se llaman hormonas esteroideas porque derivan del colesterol. Fíjate acá, mira. Este es el colesterol. El colesterol se puede convertir en cortisol, se puede convertir en aldosterona o se puede convertir en hormonas sexuales, mira. Dihidroepiandrosterona o androstenodiona. O sea, zona glomerular, zona fascicular y zona reticular. ¿De qué depende? ¿De qué depende que una célula convierta el colesterol en aldosterona a que lo convierta en cortisol? Ah, ya. Para eso tienes que reconocer las enzimas que participan en el procesamiento del colesterol. Entonces, fíjate acá, el colesterol, eso tú lo has visto en biología. Mira, no es nuevo para ti, no es nuevo para ti esto, ya lo conoces, solo que no te acuerdas. En biología molecular, cuando tú estudiaste retículo liso, debiste haber estudiado la forma en cómo el retículo liso sintetiza hormonas esteroideas, porque no lo hace solo, lo hace con ayuda de la mitocondria. La mitocondria es el primer organelo en producir una hormona esteroidea, es la pregnenolona. Convierte el colesterol, lo convierte en pregnenolona, y eso lo hacen todos. Todas las células, pregnenolona, pregnenolona. O sea, las células de la glomerular y de la fascicular hacen esa conversión. La diferencia es lo que viene después, porque lo que viene después determina si tú produces colesterol o produces, perdón, si produces cortisol o produces aldosterona. Y fíjate acá, la zona glomerular tiene citocromo 11B, que es la enzima necesaria para producir aldosterona. La zona fascicular tiene el de acá, mira, el CYP17, necesario para producir cortisol. Oye, pero esta es la nomenclatura. ¿Con qué nombre se le conoce? 17 alfa hidroxilasa. Oye, ¿quién tiene 17 alfa hidroxilasa? La zona fascicular. Por eso puede producir cortisol. En cambio, la zona glomerular no lo tiene, mira, carece de esa enzima. Por eso no puede producir ni cortisol ni hormonas esteroideas. No puede. Es importante. Fue pregunta de examen. Oye, ¿por qué la glomerular no puede producir cortisol? Ah, porque no tiene la 17 alfa hidroxilasa. ¿Ya? Listo. Muy bien. ¿Qué más? Ya sabes que produce aldosterona. Ahora, ¿cuál es el estímulo? Mira el estímulo. Angiotensina 2 y los iones de potasio. Oye, te explico. Cuando el potasio aumenta en la sangre, hay hiperpotasemia, viene por aquel potasio y las células de la zona glomerular captan ese aumento de potasio y empiezan a producir aldosterona. ¿Y qué hace la aldosterona? Ya lo hemos conversado. Te voy a hacer recordar. ¿Qué hace la aldosterona? Baja el potasio. Ya te lo expliqué. ¿Por qué?
La aldosterona actúa en el túbulo distal, produce ENAC ronca bomba de sodio y potasio, por el ronca sale el potasio y se va eliminando de la sangre. Por eso que uno de los estímulos de la zona glomerular es la hiperpotasemia, también llamado hipercalemia, es lo mismo, hiperpotasemia o hipercalemia. El otro estímulo es la angiotensina 2. La angiotensina 2, que es una hormona, o perdón, es una proteína, la angiotensina 2 o un polipéptido, ¿ya? Que es mejor. Es un polipéptido producido en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y quién lo forma? La ECA, la enzima convertidora de angiotensina, que convierte a la angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2 va a la zona glomerular y estimula a las células para producir aldosterona. Listo, chicos. Entonces ahí tienes a la zona glomerular. Ya sabes cuáles son los estímulos para producir aldosterona, potasio y angiotensina 2. Ya sabes por qué estas no producen cortisol, porque no tienen la enzima 17 alfa hidroxilasa. Con respecto a la zona fasciculada, estas células se conocen con el nombre de espongiocitos por su aspecto de esponja al microscopio óptico. ¿Ya? Parece una esponjita con muchos huequitos, pero se llaman espongiocitos. ¿Ya? Espongiocitos. Listo. Entonces, esta célula sí tiene la enzima 17 alfa hidroxilasa. Sus mitocondrias son tubulares y sus crestas también. Esa es la principal característica. Son mitocondrias alargadas con crestas tubulares. Esta es pregunta hasta de biología molecular. Las células que producen hormonas esteroideas se caracterizan porque sus mitocondrias son alargadas y con crestas tubulares. Listo. Lo demás ya lo hemos conversado. Están en forma de cordones. Ya sabes que los vasos o los capilares que vienen por acá son sinusoides, ya lo hemos conversado. Ya sabes que están en forma de cordones. Ya sabes que tienen 17 alfa hidroxilasa. ¿Ya? Y ahí lo tienes. El cortisol. Oye, ¿quién lo estimula? Lo estimula una hormona que viene de la hipófisis, llamada la corticotropina o adrenocorticotropina, es lo mismo. Viene de la hipófisis, lo producen las células corticótropas de la adenopófisis. Esta es la que lo estimula. Entonces, tienes que verte que lo estimula cada capa. ¿Ya? Muy bien. Y luego vamos a la zona reticular, pues, ¿no? Ya sabes, están en forma de una red, ya sabes que producen hormonas sexuales, ¿cuál? La dihidroepiandrosterona y la androstenodiona, ¿ya? Produce andrógenos, no te olvides. Estas células es la capa acidófila, ¿no? Su tinción es un poquito más ácida, vamos a verlo por acá. Un poquito más eosinofílica, ¿no? No te puedo imaginar, ¿no? Aquí no se diferencia bien. Aquí, ya, mira acá. Oye, tienes acá las tres capas. ¿Cuál es más acidófila? La de acá, mira. ¿Te das cuenta? Son células acidófilas. Oye, te voy a preguntar, ¿en qué capa de la corteza encontramos células acidófilas? Zona reticular. Lo voy poniendo ya. Células acidófilas. ¿En dónde están los espongiocitos? Zona fascicular. Espongiocitos. Listo. El estímulo, ya lo sabes, aquí
Zona glomerular, ¿quién lo estimula? Angiotensina 2 y el potasio. Zona fasciculada, ¿quién lo estimula? La corticotropina, ¿no? O adrenocorticotropina, es lo mismo. Muy bien, listo. Ahora vamos a la médula. Lo interesante de la médula, y presta atención, es que esta célula, chicos, recuerda, embriológicamente derivan de la cresta neural. Estas células tienen inervación, tienen neuronas simpáticas que lo están inervando. Recuerda que el sistema nervioso autónomo es simpático y parasimpático. Y el simpático, la neurona preganglionar, libera su contenido en la médula adrenal. ¿Qué libera? Acetilcolina. Es la médula, ¿no? Imagínate, aquí está la neurona, libera acetilcolina. Y esta es la que actúa, ¿ya? Entonces, solo que aquí no se ve. Aquí está, mira. Aquí en este espacio, creo que te muestro mejor la imagen de frente, si no te vas a confundir, ¿ya? Esta es la neurona preganglionar del sistema nervioso simpático. Y en este espacio libera acetilcolina. La acetilcolina actúa en receptores nicotínicos. Eso lo he visto en biología, en señalización. Y los receptores nicotínicos que están acá son los nicotínicos de tipo N1. O sea, esta célula, la cromafin, actúa como una neurona postganglionar. Por eso que algunos libros dicen que la célula cromafin es una neurona postganglionar modificada, porque viene de la cresta neural. O sea, sería como un ganglio. Entonces recuerda que los ganglios derivan de la cresta neural. El ganglio sensitivo de la cresta neural. Y aquí es un ganglio también, porque es la sinapsis entre dos neuronas, la preganglionar y la cromafin, que sería la postganglionar. Los nicotínicos pueden ser N1 y N2. Los N2 están en el músculo, pero aquí encontramos los N1. Aquí los N1. Y pueden formar gránulos llenos de adrenalina o gránulos llenos de noradrenalina. Antes de continuar, te muestro esta imagen, ¿ya? Mira, esta es la célula cromafin. Este de acá es el nervio simpático preganglionar. Libera acetilcolina, actúa en receptores nicotínicos N1, ¿ah? Todo está apuntado acá. N1 o NN es lo mismo, ¿ya? Entonces lo abre, se apertura como un canal, entra sodio, el sodio despolariza la membrana, esa despolarización abre los canales de calcio dependiente de voltaje, entra calcio, aumenta el calcio y el calcio junto con las proteínas SNARE permite la fusión de los gránulos que están aquí esperando con la membrana y así se libera la secreción, que puede ser adrenalina o puede ser noradrenalina, dependiendo de la célula cromafin de qué está cargado. Por eso requiere acetilcolina, requiere la neurona simpática preganglionar. Por eso que se dice que la cromafin son neuronas postganglionares simpáticas. Derivan de la cresta neural, ya hemos conversado eso. Listo. Ahora, fíjate en este detalle. Oye, tienes gránulos de adrenalina y gránulos de noradrenalina. Oye, ¿qué es un gránulo? A propósito, ¿qué es un gránulo? ¿Es lo mismo un gránulo que una vesícula de almacenamiento? No. Las vesículas
tienen contenido. Esta es una vesícula, correcto. Pero esta vesícula está esperando, no se secreta, está ahí esperando. Cuando una vesícula está esperando, está que se acumula, se llama gránulo. Su estímulo es la acetilcolina. Viene la acetilcolina y recién se libera. Lo mismo ocurre en la célula beta del páncreas. Se llaman gránulos de insulina, porque las vesículas de insulina están esperando ahí a su estímulo. ¿Quién es su estímulo? La glucosa que entra por GLUT2 y aumenta el ATP. Y eso permite la salida de las vesículas. Ya lo discutiremos en páncreas endocrino. Pero bueno, aquí su estímulo es la acetilcolina. Pero fíjate en este detalle, tienes gránulos de adrenalina, gránulos de noradrenalina. Oye, mira, la adrenalina se encuentra como si fuese un núcleo, ¿sí o no? Es por eso que se dice que la posición de la adrenalina dentro del gránulo es central. En cambio, la noradrenalina es excéntrico, se está a los costados. Y así es por eso que esta imagen es muy buena, es muy didáctica, ¿no? La adrenalina se encuentra en el centro, mira. En cambio, si tú ves la noradrenalina está pegado a la membrana y no está a un costado, es excéntrico, se llama eso, excéntrico, ¿ya? O sea, fuera del centro, alrededor del centro. Eso es un detalle histológico de la microscopía electrónica. Ese detalle de la diferencia entre un gránulo de adrenalina y de noradrenalina te lo da la microscopía electrónica, ¿ya? Bueno, hablemos un poquito más. ¿Cómo es que la célula cromafin produce las catecolaminas? Entonces recuerda que aquí llega sangre de la arteria medular, rica en oxígeno, rica en aminoácidos. Viene la tirosina, entra la tirosina. La tirosina se convierte en L-dopa por la enzima tirosina hidroxilasa. La L-dopa se convierte en dopamina por la enzima dopamina descarboxilasa. La dopamina entra a un gránulo, a una vesícula que está ahí esperando, y dentro se convierte en noradrenalina por la enzima dopamina beta hidroxilasa que está dentro del gránulo. La noradrenalina sale de la vesícula y afuera, en el citosol, está esta enzima que es clave. Ahora te explico por qué. La PNMT, fenil, como está en inglés con P, feniletanolamina N-metiltransferasa. Esta convierte la noradrenalina en adrenalina. Entonces, si la célula cromafin, el 80% de su secreción es adrenalina, es gracias a que tiene esta enzima. Las neuronas, a ver, para que me entiendas, ¿ya? Perdón. Sistema nervioso simpático. El simpático sale, el simpático, recuerda, es tóraco lumbar, ¿sí o no? Sale de los segmentos medulares torácicos lumbares. Está la médula espinal, ahí está la médula espinal. Y esa es la médula espinal, ¿no? De las astas laterales sale la neurona preganglionar simpática. Ahí está. Libera acetilcolina y actúa en la neurona postganglionar simpática. Y esta que libera noradrenalina. ¿Ya? Aquí que liberó acetilcolina. Listo. Simpático. Eso es lo normal.
vamos a ver lo mismo, pero ahora la parte simpática relacionada con la médula adrenal. Viene la neurona simpática preganglionar. Igualito, mira. Produce acetilcolina, pero esta vez la neurona postganglionar es la célula cromafin. La célula cromafin de la médula adrenal. Y esta, lo que más libera, sí libera noradrenalina, pero lo que más libera es adrenalina. ¿Y por qué? ¿Por qué la célula cromafin puede producir adrenalina y la neurona postganglionar simpática no puede? Ah, por esta enzima de acá. La feniletonolamina N-metiltransferasa no está en la neurona postganglionar simpática. Lo tiene la célula cromafin. Por eso que es importante. Acto seguido, la adrenalina se mete en su gránulo y hay gránulos de adrenalina y gránulos de noradrenalina. La pregunta acá sería, ¿qué es lo que hace que la célula cromafin pueda producir esta enzima, el cortisol? Entonces te dije que mediante las arterias corticales, que de ahí se convierten en sinusoides y de ahí llevan drenaje venoso a la médula, transportan cortisol. El cortisol entra en la célula cromafin, se une al receptor de glucocorticoide citosólico y este entra al núcleo. Y en el núcleo permite la expresión del ARN mensajero para la enzima PNMT, que de ahí sale al citosol y se produce la enzima PNMT. Por eso que te decía que la célula cromafin, para que produzca sus catecolaminas, principalmente adrenalina, requiere tirosina y requiere cortisol. Y para que estos gránulos los secrete, requiere acetilcolina. Así es como funciona, chicos, la célula cromafin. Y con eso estamos culminando la clase de histofisiología correspondiente a la glándula suprarrenal. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Preguntas? Listo. Bueno, chicos, ahí nos estamos quedando con lo que es el día de hoy. Hemos visto glándula suprarrenal. Es un tema muy importante dentro de la formación médica y un tema casi no muy bien estudiado por todos, ¿no? Porque todos saben las capas, las células y qué producen, pero el nivel que les hemos dado hoy día creo que quedó claro para que puedan tener cualquier pregunta que les aparezca en su examen. Fue todo conmigo, chicos. Nos vemos en otra próxima clase.